En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En la pregunta 967 nos habla de los 4 pecados que claman al cielo. Estos pecados son el homicidio voluntario, es decir, asesinar inocentes, Génesis 4:10, oprimir a las viudas, los huérfanos, Éxodo 22:22, defraudar de su jornal al trabajador, Deuteronomio 24:15, y el pecado de sodomía o de Sodoma y Gomorra, homosexualismo, Génesis 19, 4-9, 1 Corintios 6, 9-10. Estos pecados claman al cielo. ¿Y qué significa que claman al cielo? Se dice que esos pecados claman al cielo porque lo dice el Espíritu Santo y porque su iniquidad es tan grave y manifiesta que provoca a Dios a castigarlos con los más severos castigos. Entonces son pecados tan graves que Dios los castiga en este mundo. Tengo en mi mano otro catecismo de San Antonio María Claret que dice Catecismo de la Doctrina Cristiana publicado el año 1900. Y bien, habla de los pecados que claman venganza delante de Dios. Y allí el santo dice esto: mira, hijo mío, en la estampa, hay una estampa aquí a la derecha del texto, a la izquierda del texto, mira la estampa al Eterno Padre arrojando rayos del cielo contra los que se hacen reos de 4 horrorosos pecados que eviten venganza delante de Dios, porque como clarísimamente violan la caridad debida al prójimo, son castigados con terribles penas en este y en el otro mundo. Primeramente, esos pecados son graves, dijimos, gravísimos, y violan la caridad debida al prójimo. El primero es homicidio voluntario. Por ejemplo, Caín, que mata a su hermano Abel. Es gravísimo. Mató este hombre a su propio hermano de una manera criminal, de una manera injusta. El que tenía que proteger a su hermano era él, y él lo engañó. Vamos a caminar en el campo, y en el camino se echa sobre él y lo mata. Pero Dios es protector y vengador del inocente. Preguntó a Caín: ¿en dónde está tu hermano Abel? Él respondió: no lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Díjole Dios entonces: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito será sobre la tierra, cuando la labrarás no te dará sus frutos, vagabundo y fugitivo serás sobre la tierra. No sé, en Génesis capítulo 4 dijimos: hay de los que con homicidio voluntario provocan, cual Caín, la venganza del Señor, pues cual él serán infelices en este y en el otro mundo. Infelices en este mundo e infelices en el otro, viviendo en este con remordimientos y sustos continuos, pareciéndoles que en todas partes ven la sombra de sus víctimas, como públicamente lo han confesado algunos infelices que han tenido la desgracia de cometer tan horrendo crimen, y padeciendo en el otro eternamente si mueren impenitentes.
Entonces, queridos hermanos, este pecado de derramar sangre inocente, matar inocentes, es sumamente grave, sumamente grave. No solamente los que matan, sino también los que mandan matar, los que aconsejan matar, los que enseñan a matar, todos los que hacen películas, por ejemplo, de matar gente, incitar a la matanza, pecan, dan mal ejemplo, son maestros de vicios y pecados. Y también pecan los que abortan, los que aconsejan el aborto, los que colaboran al aborto, el doctor que aborta, la enfermera que le presta su ayuda, el chofer que lleva a la mujer a abortar, y todos los que votan por abortistas pecan igualmente. ¿Por qué? Y porque no habría ley de aborto si nadie votará por un abortista. Entonces todo católico que aborta o hace abortar o apoya abortistas o vota por abortistas, peca mortalmente. Porque si un católico no da su voto al abortista, el abortista no llegará al poder y por lo tanto no habrá una disque ley de legalmente matar inocentes. Entonces el pecado de matar gente inocente es gravísimo. Y los que esto hacen, bien, son desgraciados en este mundo. Y si no se arrepienten, si no se convierten, si no se confiesan, si no hacen penitencia de lo que hicieron, bien, irán al infierno. El que mata hace un crimen gravísimo. Y el que hizo, por ejemplo, aborto, ¿qué debe hacer? Bien, arrepentirse, confesarse, hacer penitencia y luchar contra esta peste de un tiempo neopagano actual. El otro pecado es pecado de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades en la Biblia que hacían pecado de hombre con hombre, pecaban. Y bien, Dios mandó sus santos ángeles sacar a Lot, sobrino de Abraham, de la ciudad, y bajo el fuego del cielo sobre estos infames. Este vicio de impureza es un vicio totalmente muy horrible, muy grave. No solamente pecan, sino enseñan a pecar y legalizan pecado que va contra la naturaleza. Dios dice en la Biblia: el grito de Sodoma y Gomorra se ha acrecentado y su pecado se ha agravado con exceso. Capítulo 18, 20 del Génesis. Su pecado ha subido hacia el cielo. Los mismos pecados como acusadores han subido al cielo a presentarse delante de Dios y claman contra unos hombres tan impíos que obligan a Dios a castigarlo. He aquí porque, irritado, Dios hizo destruir estas ciudades. Y San Claret dice: huye, hijo mío, huye por Dios de todo pecado de impureza, porque los de esta especie son los más abominables, los más degradantes, los que irritan más al Señor y los que mayor número de almas precipitan al infierno. Entonces, queridos hermanos, cuidémonos no solamente de estos pecados, sino no aprobarlos. Nadie tiene derecho a hacer pecados. El pecado no tiene derecho, es mentira. Dios dio los mandamientos y el que no guarda los mandamientos bien se aparta de Dios. Y al apartarse de Dios es entregarse al demonio y tomar el camino del infierno. Por eso dice San Claret: hijo mío, huye de todo pecado de impureza, porque de esta especie, los pecados de esta especie son abominables y los más degradantes. Por eso nunca poner sus pies en discotecas, en bares, en lugar de pecado. Nunca entrar en sitios infames, impuros, en las redes sociales. Cualquier amigo o amiga, amigo que te manda fotos o que te manda videos malos, y bien bloquear a esas personas, alejarse de ellos. En palabras de San Juan Bosco, son ministros de Satanás. Otro pecado que clama al cielo es oprimir al pobre. Oprimir al pobre. Había un rico Pulón que no daba ni siquiera de comer a un pobre Lázaro. Y esto también es pecado grave. El ofrecer de los pobres, sea quien quiera, atiende a lo que el Espíritu Santo
el libro de Eclesiástico, capítulo 25, dice: no tendrá el Señor acepción de persona contra el pobre, y oirá la oración del injuriado. No desechará los ruegos del huérfano, ni a la viuda si derramara voz de gemido. Por ventura las lágrimas de la viuda no descienden a la mejilla, y no claman ellas contra aquel que se les hace saltar, porque desde la mejilla suben hasta el cielo, y el Señor que oye no tendrá placer. Es decir, se tendrá en ira contra aquellos que son la causa de estas lágrimas. Entonces, oprimir al pobre y a la viuda, atrae castigo de Dios sobre estas personas. Los huérfanos y viudas, como casas desiertas, abandonadas y expuestas a las injurias de todos los hombres, suelen ser vejadas, expoliadas, oprimidas de los poderosos, y como no tienen otro refugio, acuden a Dios y claman para que los libre del vejamen y vuelva por la justicia. Y Dios que protege a los desamparados, según está escrito en el Salmo 9:34. A ti te he dejado el pobre, al huérfano tú le serás ayudador. No desprecia sus plegarias, antes bien las atiende y escucha las palabras que con gemidos, suspiros y lágrimas le dirigen. Y aquí es que, aun cuando las lágrimas de estos caigan en tierra, el clamor sube al cielo y Dios castiga a los opresores. Entonces, oprimir a la viuda, el huérfano, es ponerse contra Dios, y Dios es el Todopoderoso. Y dichoso el hombre que ayuda al pobre, al huérfano, a la viuda. Otro pecado que clama al cielo es defraudar el salario del jornalero, dijimos, del obrero. ¿Por qué? Porque el pobre necesita del pan, del sudor de su frente, ganado con sudor de su rostro. Es como el que mata a su prójimo, el que no da su sueldo para que pueda vivir. Quien derrama sangre y quien defrauda al jornalero, hermanos son. Quien derrama sangre, quien mata y quien no paga el sueldo del trabajador, hermanos son. Y Santiago a los tales defraudadores les dice en el capítulo 5:4 de su epístola estas palabras: mirad que el jornal que defraudasteis a los trabajadores que segaron vuestros campos clama, y el clamor de ellos suena a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en delicias sobre la tierra, y en disoluciones habéis echado vuestros corazones para el día del sacrificio, como víctimas que deben ser sacrificadas a la cólera de Dios en el día terrible del juicio, que lo es de sus venganzas, experimentando ya antes grandes desgracias. A vosotros, pobres, oprimidos, vejados, defraudados, os diré con el mismo apóstol Santiago: tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor, que no dejará sin galardón vuestro sufrimiento. En resumen, aquí dice: ¿cuántos son los pecados que claman al cielo? Primero, homicidio voluntario, matar inocentes, mandar matar inocentes, especialmente el aborto, en este caso, que es una peste ahora mundial. El pecado de Sodoma y Gomorra, casar hombre con hombre, y no solamente pecan, sino que exigen derecho. Eso es más grave todavía. ¿Por qué? Porque no hay ningún derecho, porque no es familia, no puede ser familia. Esto no es posible. Aceptar ese pecado, animar ese pecado, votar por los que apoyan ese pecado, es participar de sus pecados. Un católico nunca puede votar ni por abortistas, ni por los que quieran hacer leyes de disque matrimonio, que no es matrimonio entre hombre y hombre. Otro pecado, oprimir al pobre, la viuda, el huérfano, y defraudar el salario a los obreros. Estos pecados claman delante de Dios porque es tanta su malicia que Dios empieza a castigarlos en este mundo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo, por la boca de San Pablo, nos dice: la fornicación o toda impureza o codicia ni siquiera se nombre entre ustedes, porque tened bien entendido que ningún fornicario o impuro
o avaro, que es idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas palabras, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Dios perdona al pecador que se arrepiente, pero nunca aceptará el pecado. Amén.